Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me están brindando a objeto de abordar algunos aspectos importantes sobre la geopolítica del petróleo, con lo cual pretendemos demostrar que todo este ataque bestial de estos psicóticos de la derecha, que más que psicóticos son fascistas. Si usted pone a investigar o a analizar lo que es para Wilhelm Reich, un extraordinario psiquiatra y psicoanalista de finales del siglo XIX y principios del XX, se encontrará, por ejemplo, algunas descripciones que Wilhelm Reich hace sobre las conductas fascistas, ¿ya? Allí Wilhelm Reich señala, por ejemplo, que los fascistas son adoradores de Tánatos, es decir, aman la muerte, la necrofilia, pero también rechazan, odian todo lo que signifique la diferencia sociocultural. Ellos no aceptan que los negros, los mestizos y los indígenas puedan llegar a tener posiciones sociales que pudieran equipararse a las posiciones sociales de los blancos, de aquellos blancos de lo que nos hablara o que les hablara Juan Calvino a los ingleses que llegaron a Estados Unidos e impusieron su supremacía blanca por encima de los indígenas, a quienes asesinaron por considerarlos inferiores e incluso a utilizarlos como estaca para delimitar los territorios, sus cuerpos ya fallecidos, y para cobrar digamos, el trabajo mercenario hecho, llevaban las cabezas. La misma actitud, esa área que asumieron, por ejemplo, quienes promovieron o provocaron lo que se dio en llamar el Ku Klux Klan para acabar con los negros como seres inferiores. ¿Ya? Es ese mismo criterio al que se refiere nuestro queridísimo psiquiatra Wilhelm Reich. Pero también pudiéramos enmarcar esta conducta de estos señores de la oposición dentro de lo que Erich Fromm ha dado en llamar en un texto La soledad del hombre, donde por cierto hace una diferenciación entre neurosis y psicosis como psicótico, es decir, gente que está totalmente desconectada de la realidad. Hechos como lo que hemos visto, utilizar incluso el excremento humano como un arma biológica, el caso de la señora que corre desde un edificio, se para en medio de la calle a evacuar, las personas que están saliendo con los senos al descubierto, el prenderle fuego a una persona viva por sospechar que es un chavista. Es decir, todas esas conductas, compañeras, rayan ya en la psicosis, ¿ya? No son neuróticos, son psicóticos, son fascistas, son criminales. Pues bien, eso tiene, por supuesto, una compensación y es la que hasta ahora le hemos dado poca importancia o no se le ha dado la debida importancia que tiene, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que la guerra económica, la que están aplicando, tiende o hunde sus raíces en lo que llamó Sun Tzu en el arte de la guerra, cómo controlar al enemigo. Es decir, en el punto 7 del arte de la guerra, Sun Tzu señala textualmente que para controlar al enemigo necesario es cortarle el suministro de alimentos. Pero vengámonos rápidamente hasta 1945, la Segunda Guerra Mundial, donde el señor Churchill, Winston Churchill, primer ministro inglés, va a señalar que una de las acciones más importantes era cortarle la ruta de los alimentos a los bengalíes. Y por cierto, invito a los televidentes a que busquen las fotografías en los aparatos telefónicos esos que llaman inteligentes y busquen allí muertos de hambre en Bengala, en la India, para que vean allí 3 millones de cadáveres que yacen en el suelo, consumidos por los samuros, ¿ya? De manera muy grotesca. No es un cuadro, no fue pintado, son fotografías, pueden verlo allí. Pero es la misma tesis que utilizaron en Chile cuando Nixon decía que no le enviarían ni un tornillo ya a la sociedad chilena, que harían chillar la economía. Uno de los hechos más importantes es el texto que escribe Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, donde se nota pues que es la misma práctica utilizada por Churchill y fue lo mismo que planteó el señor Sun Tzu en el arte de la inteligencia. Es decir, cuando usted observa esos tres momentos históricos y lo compara con lo que nos están haciendo, por supuesto que estamos frente a un acto a un crimen de lesa humanidad, tal cual como lo recoge
el Estatuto de Roma, que es una de las cosas que a mí me preocupa. ¿Por qué no le aplicamos el Estatuto de Roma a los señores que en Venezuela distribuyen alimentos, fundamentalmente al señor Mendoza y a uno de sus mentores, que ha sido este sinvergüenza, el jovencito Guevara, quien ha llamado al boicot económico? Pues el boicot económico o guerra económica, compañero, está tipificado en el artículo 7, por cierto, del Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Es decir, que a estos dos señores les saldría cárcel. Ya no sé por qué no lo hemos hecho. Bueno, pero en ese marco de cosas yo insisto que quiero darles a entender que todo el esfuerzo que el imperialismo norteamericano, a través de estos grupos armados, de los 5.000 paramilitares que traen a Venezuela desde el año 2005 y denunciado por Chávez en el 2010 y por José Vicente Rangel en enero del 2011, vinieron precisamente a hacer un trabajo, y es el trabajo que están desarrollando, ¿ya? Además de toda la guerra económica, la guerra de cuarta generación, el disparo al cerebro reptiliano, por supuesto que están ahora realizando pues estos actos criminales, terroristas, con unos equipos muy sofisticados, que a todas luces nos da a entender que ellos están en una especie de, bueno, el todo o nada, porque se trata de hacerse de 3 billones, casi 3 billones de barriles de petróleo que existen por certificar en el territorio venezolano. Hasta ahora solo se ha reconocido 299.000 millones de barriles de petróleo como la reserva que tenemos ya comprobada, sin incluir la del occidente venezolano, que son 26.000 millones de barriles de petróleo, que es más petróleo que todas las reservas que tiene Colombia, Ecuador, Argentina y México. Esos 4 países tienen 24.600 millones de barriles de petróleo. Nosotros solo en el occidente venezolano tenemos 26.000 millones de barriles de petróleo. Pero hay otras cosas por las cuales nos quieren debilitar, nos quieren controlar, nos quieren dominar. Recientemente he leído en la prensa y he leído en una página muy interesante, leída por todos los revolucionarios de América, o por lo menos los que estamos pendientes de estos hechos, de estas cosas, se llama Resumen, ¿ya?, latinoamericano, y caos en la red, de que el presidente Nicolás Maduro acaba de cerrar la frontera el 19 de mayo del año 2017. Por supuesto, lo hace en función de la preservación de los intereses de la República, los intereses de la nación. Yo quiero decir que es nada nuevo, pero sobre eso volveré más luego. Por ahora, quisiera comenzar con esta frase de este señor, por cierto, ya muerto, ¿ya? Uno de los señores que yo creo que tiene más cadáveres encima, el señor David Rockefeller, acaba de morir a los 101 años después de haberse colocado 7 corazones. Ha dicho, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Sí, todo un poema. Pues cuando usted mira el mapa mundi, observa que tienen conflictos en Corea, tienen conflictos con China, tienen conflictos en Ghana, en Sierra Leona, tienen conflictos en Liberia, tienen conflictos en Argentina, tienen conflictos en Brasil, tienen conflictos en Venezuela, tienen conflictos en Nicaragua. Y donde haya, compañeros, el más mínimo gramo de riqueza, ya sea petróleo, ya sea oro, ya sea litio, como existe en Bolivia, que por cierto tiene el 80% de todo el litio del mundo. Allí va a estar siempre el imperialismo norteamericano dentro de ese concepto del dominar, de controlar, que lentamente ha venido perdiendo después del año 1991, cuando se constituyeron un poder hegemónico mundial. Han venido decayendo, han venido, digamos, siendo sacados, excluidos por los pueblos del mundo, incluso reconocido por el mismo Zbigniew Brzezinski, un asesor del gobierno norteamericano, un criminal de guerra ya norteamericano, quien le propuso al gobierno de Obama que habían perdido 10 años ya intentando controlar el Medio Oriente y que era hora de volver al rescate de su patio trasero. Pero bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué este profesor nos habla de todas estas cosas? Yo quiero seguir incluso demostrando que es por petróleo. En el caso de los Estados Unidos, en el caso de Colombia, es por petróleo, carbón y espacio vital. Pero veamos un mapa que tenemos allí de una investigadora
mexicana, Anester Ceseña, ¿ya? Anester Ceseña, ¿ya? Este mapa que está acá, Anester Ceseña, nos explica las posibles causas por las cuales Estados Unidos esté preocupado por el control del petróleo. Observen bien el mapa porque el mapa va a dar unos cambios importantísimos en la medida que los vamos haciendo hablar. Recuerden ustedes que los mapas no hablan per se, lo hace hablar en todo caso es el investigador que lo aborda. Les recuerdo que esta es toda América, ¿verdad? América del Sur, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, ¿ya? Este es África, este es el Medio Oriente, esto es Rusia, China, Mongolia, la India, este es Oceanía. Y esto que está acá, compañero, es Corea. Corea acá. ¿Okay? Cuando ustedes ven el mapa, conflicto en muchas partes del mundo, pero todas por petróleo. ¿Ya? Por petróleo, por gas, por bauxita, por uranio. ¿De acuerdo? Acá donde dice recursos, ¿ya? Vamos a ver dentro de los recursos lo que nos interesa por ahora. No es que lo demás no sea importante, pero nos interesa solamente que ustedes, televidentes, observen cómo el mapa se va a oscurecer en algunos puntos del planeta cuando le pidamos que nos diga dónde está la reserva de gas y petróleo actuales. Ahí está. ¿Ok? ¿Dónde hay petróleo? Bueno, comencemos por el sur de América, en la Argentina, acá en las Malvinas, acá en Argentina otra vez, pero también en Bolivia. No sé por qué la amiga no señala a Ecuador, ¿ya? Pero tenemos acá a Brasil en el Presar, frente a lo que es Río de Janeiro. Acá está Venezuela, ¿de acuerdo? Esto es Centroamérica, México, todo esto es México, parte de Estados Unidos, ¿ya? Y por supuesto el Canadá. Vámonos al África, tenemos en Sierra Leona, Liberia y Ghana. Tenemos aquí en Libia, a la amiga, insisto, le faltaron otros países como Nigeria, por ejemplo, ¿ya? Y Sudán, donde también existe petróleo. Casualidad, hay conflictos armados, hay brotes de ébola, ¿ya? Y hay, por supuesto, grupos paramilitares como el Boko Haram, que ha hecho el trabajo de terrorismo dentro de estos países productores petroleros, pero para que los europeos y los norteamericanos tengan acceso al petróleo y poder utilizarlo en función de su hegemonía. ¿Dónde más hay petróleo? Bueno, en algunos países como Kazajistán, ¿ya? Rusia, toda esta parte oeste, ¿ya? De lo que es Eurasia, el Medio Oriente, ¿de acuerdo? Y por supuesto algo de petróleo, pero muy poco petróleo acá en China, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ven el mapa, indudablemente que lo que Estados Unidos quiere es monopolizar el petróleo que existe en todos los puntos de la geografía mundial. ¿De acuerdo? Lo ha hecho ya en Brasil con Temer al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica. Privatizaron este punto conocido como el Presar, de donde la presidenta Dilma Rousseff obtenía beneficios para pagar, para cancelar la educación y la salud gratuita del pueblo brasileño. Pues este señor, este caballero, y lo de caballero es una gentileza de mi parte, acaba de privatizarla y dejó al pueblo brasileño sin educación y sin salud, porque para ellos primero es el capital, primero es el beneficio, algo de lo que siempre ha acusado Noam Chomsky, ¿ya?, al gobierno norteamericano y a las empresas transnacionales norteamericanas, que para ellos lo que importa es el beneficio y no los seres humanos, ¿ok? Igual han hecho en Argentina, están controlando todo lo que es el acuífero guaraní, con lo que no han podido hasta ahora es con Venezuela. Incluso, y hay que decirlo, países como por ejemplo México, Colombia, Guatemala, que se han puesto al lado de la Organización de Estados Americanos a objeto de provocar una confrontación armada desde la Organización de Estados Americanos para invadir con los cascos azules y con los cascos blancos, no sé, con los cascos multicolores al gobierno venezolano, porque no nos hemos dejado controlar y dominar por la bota imperial norteamericana. Observamos, por ejemplo, ya lo que es una de las perlas predilectas, diría yo, del imperialismo norteamericano, en boca de otro criminal de guerra, el señor George W. Bush, hijo,
¿Qué dice el señor George W. Bush, hijo? Vamos a dominar el mundo por la fuerza si es necesario. Las leyes internacionales no importan, menos las Naciones Unidas. Si no hay razón o pretexto para invadir, lo inventaremos, porque somos una fuerza militar sin paralelo. Tenemos el derecho a actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado, ¿ya?, y garantizar la seguridad energética, y podemos atacar a quien consideremos una amenaza o a cualquier país que pueda convertirse en una competencia militar. Ya esto nos sorprende, el que usen las armas. Han utilizado cosas como, por ejemplo, en los años 60, pues en el año, no, perdón, los años 70, ya el señor Henry Kissinger, en un famoso informe denominado el informe Kissinger, él señalaba textualmente allí de cómo garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, proveyéndose de las materias primas que necesitaba la nación norteamericana. Es decir, minimizando la población en los países del tercer mundo, esterilizando a las mujeres, dándoles pastillas para que no, para esterilizarlas, perdón. Eso se hizo en Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que regalaban en todos los consultorios, regalaban los blisters con las pastillas anticonceptivas. Pero también promoviendo el homosexualismo, las relaciones trans y las relaciones lésbicas, porque ello implicaría de que los trans, las lesbianas y los homos no se reproducían, no tenían hijos y por tanto no había crecimiento demográfico. Imagínense hasta dónde puede llegar una mentalidad tan criminal, cochina, ya terrible, ya como crimen de lesa humanidad que es, de parte de estos señores, que por cierto todavía está vivo y forma parte, al lado del otro señor que acaba de morir, de lo que es el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde están supuestamente los tanques pensantes que elaboran las políticas de dominación colonial para el mundo. Y por supuesto también está dentro del llamado Club Bilderberg, donde se alojan o se agrupan los ricos que deciden qué país controlar, a cuál dominar y a cuál saquear y cuánta gente matar, que lo hacen en Davos, creo, todos los febreros de cada año. Es decir, compañeros, ubicándonos allí nosotros pudiéramos entender, ¿ya?, en parte, la razón de ser de los Estados Unidos frente a los países del mundo. Ya hemos visto cuál es la necesidad que tiene Estados Unidos: obtener petróleo. Estados Unidos posee cerca de 600, 800 bases. Algunos otros autores hablan de 1100, ¿ya? Yo me voy a ceñir a lo que he podido conseguir. 800 bases militares alrededor del mundo. El costo de su funcionamiento es de $100.000 millones anuales. El consumo diario de petróleo a nivel mundial es de 90 millones de barriles por día. Estados Unidos, solo Estados Unidos consume 19.42 millones de barriles de petróleo y produce solo 7, es decir, que 12 son importados, ¿ok?, de Venezuela, del Medio Oriente y de otros países. Estados Unidos consume el 25% del petróleo que se produce a nivel mundial, con una población apenas que representa el 25% del total mundial. Con estas estadísticas, indudablemente, quien ha ostentado el control político mundial a partir de 1991 arremete contra Siria y Venezuela, en particular contra China, Rusia, India e Irán, para mantener el monopolio del Medio Oriente, África y Venezuela, a fin de garantizar la hegemonía mundial y el control de los hidrocarburos y minerales existentes en el planeta. Yo me voy a permitir mostrar unos mapas y explicarlo para decirle ya cuál es el verdadero sentido de la guerra del Medio Oriente y cuál es la situación de Siria y Venezuela en particular. No es otra que el petróleo. Veamos. El petróleo que va para Europa y Estados Unidos hace el siguiente recorrido. Sale del Golfo Pérsico, pasa por acá, por el estrecho de Bab el-Mandab en Irán, llega al Océano Índico, del Océano Índico baja hasta el sur de África, sube hasta Estados Unidos, ¿ya? Un recorrido que son 45 días y casi 18.000 kilómetros de distancia. El que va para Europa, sale del Golfo Pérsico, hace el mismo recorrido, pasa por el estrecho de Hormuz, llega al Océano Índico, pasa por el estrecho de Bab el-Mandab en Yemen, sube al Mar Rojo, llega acá al Canal de Suez, por supuesto al Mar Mediterráneo, y del Mar Mediterráneo llega a Europa, ¿ok? Estados Unidos y Arabia Saudita, y por supuesto Israel, han tenido desde siempre como enemigo a derrotar a Irán, ¿de acuerdo? A Irán, que está ubicado acá.
y por supuesto ahora también a Yemen. ¿Pero por qué Irán y Yemen? Bueno, porque ambos países son chiitas. Recordemos que los chiitas son los herederos ya de Mahoma y los sunitas, donde se agrupa Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo a Qatar, ¿ya? Los ven como unos enemigos a vencer. ¿Por qué los ven como unos enemigos a vencer? Porque Irán y Yemen, compañeros, han mantenido una postura nacionalista y del aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso el petróleo, para el beneficio y la satisfacción de las necesidades de la población de ambos países. No obstante, en el pasado reciente amenazaron a Irán de invadirlo, de tomarlo, una amenaza seria por parte de Estados Unidos, porque supuestamente tenía cabezales nucleares, e Irán pues les pidió que sí, que fueran, que ellos iban a bombardear todos los barcos petroleros que pasaran por el Golfo Pérsico. Y estamos hablando, por allí pasan buques que transportan entre 5 y 7 millones de barriles de petróleo diarios hacia los Estados Unidos. ¿De acuerdo? En el caso de Yemen, no solamente es para garantizar el control, derrocar a los chiitas y garantizar el control del canal, o sea, del estrecho de Bab el-Mandab, sino también derrocar a los chiitas, controlar el petróleo liviano que tienen acá en el desierto, que comparten con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes. ¿Ok? Por eso es el horror, es el ataque a Irán, a Yemen, pero también a Siria. ¿Por qué a Siria? Dame el otro mapa, por favor. En el caso de Siria, observen ustedes, este es el trayecto que yo les había comentado, ¿de acuerdo? Del petróleo que viene desde el Golfo Pérsico hasta Estados Unidos. Son 18.642.04 kilómetros que tienen que trasladarse desde el Golfo Pérsico hasta Estados Unidos, buques con petróleo. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de Europa es menos, no tengo la cifra, pero yo me supongo que sean como unos 15, 20 días desde el Golfo Pérsico hasta Europa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la intención de Estados Unidos con Bashar al-Assad? Bashar al-Assad, vete ya. Bashar al-Assad es un criminal. Bashar al-Assad es un asesino. Yo no puedo entender un asesino, un hombre que va a unas elecciones y gana con el 85% de las votaciones. Van a unas elecciones parlamentarias y sacan de 300, 280 votos. No puedo entender. Se me parece mucho a aquel monstruo que Estados Unidos quiso vendernos en el caso de Mohamed al-Gaddafi, un hombre que a las parejas jóvenes que se casaban les entregaba un carro, una casa y $25,000 ya para que pudieran pues comenzar con un capital a trabajar y a vivir como pareja. Yo no puedo entender esa monstruosidad. Lo que sí entendí después era que se trataba de quitarle los 225 mil millones de dólares que Mohamed al-Gaddafi o el gobierno libio tenía en la banca europea, que por cierto Nicolás Sarkozy se quedó con la mayoría de esos dólares en la banca francesa, ¿de acuerdo? Y esos eran dólares con los cuales Mohamed al-Gaddafi quería producir una moneda para los países africanos, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando vieron en peligro la aparición de esta moneda frente al dólar, indudablemente que había que salir de Mohamed al-Gaddafi, que fue el momento cuando ellos aprueban lo que se dio en conocer como la primavera árabe. Ok, aguántate un momentico allí. Pero fíjense, por ejemplo, Siria está ubicada aquí, compañeros, acá, ¿ok? Y es el país que tiene la salida al mar Mediterráneo. Por eso comenzó toda la satanización contra Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es un monstruo. Pero enviaron a unos niños de pecho, inocentes, como el ISIS, el Daesh, a asesinar niños, a asesinar ancianos, a bombardear hospitales, a bombardear centros de reclusión para infantes, ¿ya? Y allí la ONU pues ha hecho poco o nada por subvertir o condenar estos crímenes de guerra cometidos por estos asesinos paramilitares, por supuesto financiados, entrenados por Estados Unidos y Europa. Ok, ¿qué es lo que están planteándose? Regrésate por favor hacia atrás. Ahora, ¿cuál sería si derrocan a Bashar al-Assad? Ellos pudieran entonces llevarse su petróleo desde
el que van a trasladar a través de 2 poliductos desde el sur de Arabia Saudita y desde Irán hasta Siria y desde Siria a Estados Unidos, 11.175 kilómetros. Es decir, que se reduciría 7.643 kilómetros aproximadamente el traslado del petróleo desde Siria hasta Estados Unidos. Por eso es el Bashar al-Assad vete ya. ¿Por qué yo explico esto, compañero? Porque esto es lo que puede explicar toda esa jauría, todos esos actos criminales, toda esa intencionalidad macabra de los Estados Unidos por hacerse de Venezuela. Si fracasan en Siria, si fracasan en el Medio Oriente, porque se han unido los indios, Irán, Rusia y China para proteger a Siria, porque se han unido no solamente desde el punto de vista militar, sino también económico, se están comprando mercancías en las monedas locales. Si yo soy Rusia te pago con rubla, si tú eres China me pagas con yuan, para pasar a una mejor vida el dólar. ¿Por qué pasar a una mejor vida el dólar, compañero? Bueno, porque el dólar no tiene ningún valor monetario en el mercado internacional. Recuérdense que el dólar se le quitó su valor, que lo tenía plasmado en los billetes, a partir de 1970, en el gobierno de, 72, perdón, en el gobierno de Richard Nixon, cuando los ingleses y los franceses en segunda oportunidad recogieron todos los dólares que le habían prestado a través del Plan Marshall y los llevaron a la Reserva Federal para que se los cambiaran por oro. Allí pues Richard Nixon dijo no más billete por papel. Y lo otro es que estos compañeros controlan más de la mitad de la población mundial. ¿Por qué controlan más de la mitad de la población mundial? Porque entre China, Rusia, India, Irán, hay más de 3.500 millones de habitantes, lo que es importante desde el punto de vista del comercio. Pero además ha surgido un banco, el Banco Chino, que ha estado proveyendo de recursos a los países del mundo que así lo necesiten para reactivar sus economías, con lo cual China ha convertido a Europa en su patio trasero y está aplicando una especie de plan Marshall de auxilio financiero a estos países, ¿de acuerdo? Hay quien piensa que el otro gran problema que está presentando Estados Unidos contra China es porque China le está dominando y controlando las economías de algunos países africanos donde tienen fuertes inversiones, además de las inversiones que se están haciendo en América Latina y fundamentalmente en Argentina, en Chile, en Perú y en Nicaragua con la construcción del el canal de Nicaragua. Ahora, en vista de ese estruendoso fracaso de los Estados Unidos, de Europa y de los asesinos a sueldo que posee, Estados Unidos le queda solo una alternativa y fue la que dijo Brzezinski. Hemos perdido 10 años en el Medio Oriente, tenemos que volver a nuestro patio trasero. Y su patio trasero, no por casualidad, ya han venido ejecutando en ese patio trasero cualquier cantidad de crímenes, los representa fundamentalmente Venezuela, que está a 3.646 kilómetros de distancia, es decir, a 4 o 5 días de distancia de los Estados Unidos, mientras que del Medio Oriente están a 45 días. Esa es la razón del Bashar vete ya y del Maduro vete ya. Petróleo, compañero, petróleo. Estos son los 2 poliductos que pretenden construir desde Qatar. Este vale 100.000 millones de dólares, ¿ya? Y este va desde el sur de Irán, este va desde el sur de Arabia Saudita, para comunicarse con Siria en las costas del Mediterráneo. Este, compañero, es la necesidad de Estados Unidos. Controlar todo el gas y el petróleo de estos países, Irán, Irak, Siria, por supuesto, Arabia Saudita ya lo tienen garantizado, pero también los de lo que sería Eurasia. Eurasia que lo vamos a ver posteriormente. En el próximo mapa observaremos lo siguiente. En este mapa observamos cómo desde Rusia llegan hasta Europa algunos gasductos que proveen de gas al continente europeo, al que Estados Unidos también quiere oponerse, no permitir que Rusia les envíe gas, sino controlar ellos el Medio Oriente y desde el Medio Oriente venderle gas a Europa. Cuestión en la que le ha salido el paso a Angela Merkel y le ha señalado que, bueno, que su gente no puede morir de frío. Y se lo dijo al presidente norteamericano Barack Obama, ya cuestión que obligó a Barack Obama a tener que retroceder en cuanto al cierre de las válvulas de Rusia que vienen a suministrar gas a Alemania, porque paralizaría no solamente
perdón, no solamente generaría el gran problema del frío para sus pobladores, sino que paralizaría también la industria. Dame el próximo mapa. Ok, ¿qué es lo que Estados Unidos quiere, compañeros? Estados Unidos quiere esto que un señor llamado Halford Mackinder, finalizando el siglo XIX, había planteado que quien controle el continente euroasiático, oígase bien, controlaría el mundo, porque allí están alojadas toda la riqueza que cualquier país del mundo pueda aspirar. Pero además de ello, controlaría el Pacífico y controlaría el Atlántico. Si llega a controlar el extremo oriente de China, donde está Japón, por supuesto, y está Corea, indudablemente que van a controlar todo el Pacífico, pero si controlan, en el caso europeo, van a controlar no solamente Europa, sino que también van a controlar el océano Atlántico. ¿Ok? Ya controlan el Caribe con 4 o 5 bases militares importantes que tienen en estas islas caribeñas, desde donde controlan el paso ya de con las mercaderías que vienen desde Europa hasta los Estados Unidos. Además de tener una base militar en Cuba, desde donde controla cualquier movimiento que Cuba pudiera dar que atente contra los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Ok, pero no solamente fue Halford Mackinder, los teóricos norteamericanos, en el caso de Mahan, finales del siglo XIX, y el caso de Spikman, 1945, ya, y el caso de este señor Zbigniew Brzezinski, actual asesor del gobierno norteamericano, han señalado que en efecto quien controla el continente euroasiático tendría el sartén agarrado por el mango porque controlaría toda la riqueza existente en este continente para beneficio de los Estados Unidos dentro de aquel concepto manejado por el señor, como les decía, Henry Kissinger, en el informe Kissinger de 1973. Ahora bien, esa misma tesis de Halford Mackinder las manejó Hitler en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Recuérdense ustedes que el gran fracaso de Hitler fue haberse intentado tomar Rusia ya, y haber sido derrocado por el valor, ya, el arrojo del pueblo ruso, que en un número de 25 millones de muertos pudo detener el avance de los tanques alemanes, incluso con la carne de sus cadáveres, para que los tanques no pudieran avanzar y se resbalaban sobre esos cadáveres. Además de los soldados que murieron de frío, pues, ¿ya? Eso logró o permitió que Hitler no se apoderara, como lo planteaba Mackinder, insisto en eso, del continente euroasiático. Hoy, ¿quién está saliendo con las tablas en la cabeza? En este caso, por tercera vez, está saliendo, salió Obama y va a salir este señor, este otro sinvergüenza, odiador, racista, el señor Trump, ¿ya?, de querer controlar el cinturón euroasiático. Allí, compañeros, está la razón, ¿ya?, u otras de las razones por las cuales Estados Unidos pretende conquistar el continente euroasiático por riqueza, minerales, litio, qué sé yo, coltán, otros minerales que llaman minerales raros, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y por supuesto, petróleo y gas. Petróleo y gas. Pero vamos ahora a Venezuela para que observemos que en ambos casos, bueno, espérate allí con este mapa. Este mapa es el mapa de China, al que ya yo les había hecho mención, el control que está haciendo China de toda Eurasia, con la puesta en marcha de lo que han dado en llamar la nueva ruta de la seda. Esa nueva ruta de la seda vendría desde el extremo oriente chino y llegaría hasta Madrid, en una ruta de unos 13.000 kilómetros de distancia. Esto sería por tierra firme y por ferrocarriles, y esta sería la que vendría por el mar. Es decir, Europa se convertiría en el patio trasero de China, donde China va a vender, donde China va a comerciar todo cuanto Europa requiere. Por supuesto, y también hay que decirlo, lo que hizo China mucho antes de que Alemania llegara a cambiar el rumbo de la historia y dijera que la historia comenzaba en Grecia, ¿ya?, con la civilización griega y no con la civilización china, que estuvieron por muchísimos años antes del siglo XVIII, controlando y dominando todo el comercio desde China a través de estas caravanas hasta el continente europeo. Algo que hay que reivindicarlo, ¿ya? Los chinos antes de Estados Unidos, antes de Europa, perdón, lograron desarrollar lo que se conoció como la Revolución Industrial. Al respecto, el profesor Enrique Dussel tiene una ponencia bien interesante, por cierto, transmitida por
Walter Martínez, y que les sugiero que la estudien, que la lean, o que la vean, perdón, porque tiene unos datos allí importantísimos para desmontar todo el discurso interesado del eurocentrismo. Pero bien, vámonos con Venezuela, por favor. Este es el territorio venezolano en 1778, 77, perdón, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela. Ese territorio poseía 2.100.025 kilómetros cuadrados, este que está acá, ¿ok? Obsérvese que hoy Venezuela ha sido reducida a 916.445 kilómetros cuadrados. Hemos perdido más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y fundamentalmente con Colombia, ¿ok? Con Colombia hemos perdido territorio. Se han apropiado del territorio venezolano en diferentes momentos de la historia, ¿ok? Ahora, antes que apareciera lo que hoy se conoce como como Capitanía General de Venezuela en 1777, todo el comercio que se realizaba hacia el extranjero desde Colombia se hacía por el sur del lago al mercado internacional, ya sea España o ya sea Estados Unidos. Se lo estuvieron haciendo hasta 1777. Cuando aparece la Capitanía General de Venezuela, aparece el gran problema para Colombia. Y ahora, ¿por dónde vamos a salir? Porque ya Venezuela es una nación reconocida por España. Comienza el gran problema para Colombia. El problema por apropiarse de lo que ellos han dado en llamar su espacio vital. Espacio vital por donde sacar petróleo, donde sacar carbón, pero también marihuana, flores, tabacos, bananas, al mercado internacional. Allí está el grandísimo problema para Colombia, ¿ya? El problema para Colombia no es otro, ¿ya?, que el espacio vital y el servicio que tiene que prestarle a los Estados Unidos en la derrota o en los actos criminales que los paramilitares al servicio de ese Estado fallido y narcotraficante como es el de Colombia, vienen realizando en contra de Venezuela. Dame el otro mapa, por favor. Párate allí. Yo puedo decir, incluso ni siquiera de 1778, desde 1543, que Colombia viene aspirando desde Tunja a hacerse del territorio venezolano, la salida por el Mar Caribe. ¿Por qué, compañeros? Bueno, porque observen el mapa de Colombia de norte a sur o de sur a norte. Está atravesado por 3 formaciones montañosas. La cordillera occidental, ya frente al Pacífico, el Valle del Cauca, la cordillera central, el Valle del Magdalena, la cordillera oriental, esto sería el los llanos orientales de Colombia, y por acá estaría la selva, el Putumayo. La zona más cercana para salir, insistimos, desde Bogotá y con menor dificultad, desde Bogotá, desde Tunja, de Pamplona, y de Santander, compañero, de los Santanderes, Bucaramanga como capital, es el sur del lago. Insistimos que ellos lo venían haciendo desde antes de la creación de la Capitanía General de Venezuela, cuando ese territorio estaba adscrito al llamado Virreinato de Santa Fe de Bogotá. ¿Ok? El problema para Colombia entonces es su salida al mar, es la comercialización de sus productos. Dame el mapa que sigue. Obsérvese, por ejemplo, dónde está todo el carbón de Colombia. El carbón de Colombia está más cerca del estado Zulia, de una salida por el lago de Maracaibo, que la que saldría por el Pacífico, ¿de acuerdo? Aquí están las cifras, cuánto carbón tienen en la frontera para sacarlo por el Golfo de Venezuela. Incluso, obsérvese acá que están cerca del Golfo y tienen dificultad porque tienen que pasarlo por territorio o por el Golfo de Venezuela, que es territorio venezolano. Que ellos necesitan liberar este territorio, dominarlo y controlarlo. ¿Por qué, compañero? Porque son 6.648 toneladas métricas de carbón, que lo hace ser la reserva de carbón más grande de América Latina, y Estados Unidos lo requiere para mantener sus procesos industriales y, por supuesto, también para la calefacción. Dame el mapa que sigue. El otro gran problema que tiene Colombia en base al carbón y en base al petróleo, compañero, es el siguiente. Ellos, para trasladar el petróleo o el carbón desde acá, desde los Santanderes y desde Caño Limón Coveñas, fíjense todo lo que tienen que recorrer. ¿Son cuántas horas? Son
3 horas por un lado si se van por acá, por este camino en gris, o 21 horas si se van por este camino marcado con celeste. Ojo, yo no estoy inventando nada, este mapa es de Google, ¿de acuerdo? Es de Google para, bueno, darle más soporte, ¿no? Porque la gente dice, bueno, si lo dice Google, es cierto, si lo dice el hijo de Concha no es válido. Pero sigamos, dame el próximo mapa. En el próximo mapa observe que este es uno de los problemas que ellos tuvieron con Chávez, cuando le pidieron a Chávez que dejara salir el petróleo a través de un oleoducto que iría hasta Puerto Cabello. Pero este petróleo, compañero, lo extrae Colombia por debajo del río Arauca de territorio venezolano y lo vende en el mercado internacional como si fuese petróleo colombiano. Cosa pues a la que Chávez se opuso y nunca se los permitió. Pero dame el próximo mapa. Aquí, perdón, aquí serían cuántas horas, son 10 horas de traslado del petróleo, pero también del carbón. Dame el otro mapa. En el otro mapa, obsérvense ustedes, aquí desde Cúcuta, al norte de Santander, el carbón sale a través, hoy incluso, sale por el puerto de La Ceiba. ¿Cuántas horas? 8 horas y 7 horas. En comparación con Coveñas, si son 7 y 8 horas, ¿cuánto estaríamos restando? Le restémosle a 23 horas 8 y nos da ¿cuánto? 13 horas, ¿verdad? 13 horas menos. ¿Es cierto? 13 más 8, ¿cuánto es? 21. Y si son 7, entonces serían 7 horas. 7 horas menos 23 serían 16 horas. 16 horas, compañeros, que se ahorraría el gobierno colombiano en trasladar su carbón desde Santander, de los Santander, desde Cúcuta, norte de Santander, hasta Puerto de La Ceiba. Pero hay otro muchísimo más corto que es el que están aspirando, y es el que viene. Observen ustedes, ellos aspiran que se construya un puerto aquí en Puerto Concha para sacar todo el carbón que viene desde Santander por el lago de Maracaibo. Ese, compañero, es la verdadera intención del gobierno colombiano, hacerse del occidente venezolano porque ellos lo consideran su espacio vital. Pero además hay que decir con mucha propiedad, ¿ya? Colombia ha vivido durante 50 años, eso lo dice el presidente de la Asociación de Pimpineros de Colombia, digamos, de la fuga del contrabando de gasolina desde Venezuela. Se están enviando por contrabando 23 millones diarios de litros de gasolina, compañeros, que es una cifra bastante elevada. De eso viven 30.000 pimpineros que pagan 450 pesos diarios por pimpina vendida al gobierno colombiano para mantener el funcionamiento político-administrativo de las alcaldías. Vale decir que nosotros mantenemos el aparato administrativo y político de Colombia. Si nosotros llegásemos verdaderamente a controlar el contrabando de gasolina, no solamente vamos a dejar de que Colombia no tenga con qué pagar el funcionamiento de las alcaldías, sino que morirían de hambre 7 millones de personas que viven del contrabando de la gasolina, además de los 30.000 pimpineros que llevan gasolina de contrabando hasta Colombia, y no solamente la gasolina, sino también la cambiadera de los billetes de a 100 y, por supuesto, los alimentos que salen de contrabando a Colombia y luego los venden, y la medicina la venden a sobreprecio en el mercado negro en Venezuela. Es decir, compañeros, ya esos señores de la oligarquía colombiana, que son los que promueven estas acciones contra el Estado venezolano a nombre del imperialismo norteamericano, saben que están jugando, que esta es la guerra y que ellos están jugando un papel estelar que vienen jugando desde Santander, cuando Santander traiciona a Bolívar en 1825, cuando Bolívar habla de la creación del Congreso Anfictiónico de Panamá, y este señor, este sinvergüenza, este traidor a la América la Grande, el señor Francisco de Paula Santander, invita a Colombia. Pero eso no paró allí, porque podemos ver otros traidores. Por ejemplo, en 1914 y 1918, cuando un señor llamado Marco Fidel Suárez plantea la necesidad que había de mirar, voltear hacia el norte y rendirse a los pies del gobierno norteamericano. Muy similar, por cierto, a lo que acaba de decir Pedro Kuczynski cuando habló de que los países de América Latina deberían ser como perritos dóciles frente al gobierno norteamericano. Qué asqueroso planteamiento, realmente, muy ruin, muy servir a los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué decir de el señor Pastrana,
¿ya? Que en el año 2000, en nombre de ese mismo planteamiento de Santander y de Marco Fidel Suárez, ya planteó la necesidad del Plan Colombia, que no fue otra cosa que la militarización de Colombia, porque en ese Plan Colombia, lo dijo Paul Coverdell, su creador, para controlar Venezuela necesario es militarizar Colombia. Y es lo que están haciendo, pretenden hacer ahorita desde Colombia, invadirnos desde Colombia. Incluso, y esto hay que decirlo con toda la responsabilidad del caso, yo le preguntaría a ese señor, ¿por qué no se lleva los 5 millones de colombianos que en este país han resuelto su vida, han resuelto su necesidad, que esa oligarquía criminal no se los ha resuelto y que hoy viven como hermanados con el pueblo venezolano, ¿ya? ¿Por qué no permite, y es una pregunta que habría que hacerle para que el pueblo entienda por dónde van los tiros, ¿por qué no ha permitido que los vehículos colombianos vengan a surtirse de gasolina en las 3 estaciones de servicio que el Estado venezolano ha dispuesto, una en la zona norte del estado Zulia y 2 en la frontera con el Táchira, a un precio muchísimo más bajo del que se vende en Colombia, a 800 pesos, ¿ya? Ah, bueno, porque si montamos ese negocio, ese comercio en territorio venezolano, ellos dejarían de percibir los 450 pesos producto de la venta del petróleo que se hace después que el contrabando llega a Colombia y se nacionaliza por decreto emitido por el señor Álvaro Uribe Vélez. Esto, compañeros, es lo que se esconde detrás de toda esa intención malévola, criminal, de la oligarquía colombiana, de Álvaro Uribe Vélez, de los paramilitares y por supuesto de Juan Manuel Santos. La arremetida contra Venezuela para doblegar al gobierno de Nicolás Maduro y hacerse de lo que Hugo Rafael Chávez Frías llamó la media luna, ya la media luna venezolana, cuyo territorio abarcaría lo que fue el Virreinato de Santa Fe de Bogotá y que lo vienen aspirando, insisto, desde 1778. Por cierto, que esa incursión que se hizo el día viernes contra un cuartel de La Rita, en el estado de Táchira, no nos sorprende para nada porque lo hemos venido denunciando desde hace rato. Eso se hizo también en 1868, 10 años después que Maracaibo le negó la anexión a Santander, al territorio venezolano y fundamentalmente a Maracaibo. 10 años después, en 1868, 400 efectivos militares incursionaron contra el gobernador Jorge Zútela para derrotarlo y hacerse del territorio venezolano. ¿De acuerdo? No es nada nuevo, no nos sorprende, en todo caso creemos que sí el Estado venezolano tiene que voltear su mirada hacia la frontera y mejorar los mecanismos de seguridad y de inteligencia que tenemos en la frontera. Ahora, y con esto quiero finalizar con lo que voy a decirle, observemos entonces que además de espacio vital es petróleo lo que necesita Estados Unidos ante el fracaso que han tenido en el Medio Oriente. Dame el croquis de Venezuela, por favor. Ese, no, el anterior. Obsérvese este mapa, ¿ya? Hay que mejorarlo incluso porque no se observan algunas cifras. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que Estados Unidos está deseando? Estados Unidos está deseando de fracasar en el Medio Oriente, es hacerse, como ya dijimos, están a 4 o 5 días del territorio venezolano, de 543.000 millones de barriles de petróleo, óigase bien, 543.000 millones de barriles de petróleo, que tiene de reserva no certificada Venezuela en el Golfo, y que Colombia lo sabe, ¿ya? Y Estados Unidos lo sabe, desde 1926, cuando Estados Unidos quiso crear el Estado soberano del Zulia. Por cierto, que incluso hasta Bolívar en su Carta de Jamaica quiso con los territorios que conformaron el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, crear acá ya un país que se llamara Fray Bartolomé de las Casas, con una capital aquí en Bahía Honda. ¿Ok? Pero bien, aquí en el occidente venezolano no solamente tenemos esta por certificar, 513.000 millones de barriles de petróleo, sino que tenemos ya certificado 26.000 millones de barriles de petróleo, que son más petróleo, ya lo dije, que todo el que tiene Colombia, Ecuador, México y Argentina. Les dije que tenían 24.600 millones de barriles de petróleo. Acá en la cuenca del Orinoco existen 513.000 millones de barriles de petróleo por certificar y 299.000
ya certificados. Solamente con los 299.000 millones de barriles ya certificados, eso es mucho más petróleo que todo el que tiene el Medio Oriente. Ahora imagínense, si sumamos los 200, los 543 más 26, más 513, más 299, más los 750 y los 800.000 millones de barriles de petróleo que tenemos en el ISA 1 y el ISA 2 que está explorando y explotando la empresa Mobil Exxon, ¿ya? De la cual es gerente el señor, el máximo cargo que existe en la Mobil, el señor Rex Tillerson, el actual secretario de Estado norteamericano. O sea, no fue casual haberlo montado allí, ¿ya? ¿Por qué, compañeros? Se trata entonces de generar un conflicto con Colombia por el occidente, con el oriente, con la Mobil Exxon, donde por supuesto participaría la Shell, los ingleses y los norteamericanos, y los ejercicios militares que se están realizando por el sur con Estados Unidos y Brasil. Es decir, y de paso nos acorralarían con las 3 bases militares de Aruba, Curazao y Bonaire, donde está la 4ª flota del ejército norteamericano. Es decir, nos tienen ploteaditos, nos tienen rodeaditos, ¿de acuerdo? Para lo cual habrá que prepararse. Y que por supuesto sabemos que el Estado venezolano está preparado para una confrontación bélica de tamaños mucho más, digamos, de mucha más envergadura, porque así lo hemos demostrado en la práctica misma. ¿De acuerdo? De manera pues, compañero, que el Maduro vete ya tiene mucho que ver con el Bachar vete ya y no es otro que el apropiarse de la reserva de petróleo más grande del mundo que nos daría petróleo como para unos 500 años de explotación al ritmo actual. ¿Quieren ver otro mapa con más riqueza? Dame el próximo mapa. Observen ustedes, este es gas, todo esto es gas. El Golfo de Venezuela está lleno de gas. Todo esto en la frontera de Falcón con el estado Carabobo. Todo esto son bloques de gas, bloques de gas. Estos son los bloques petroleros ya que quiere explotar la Mobil Exxon en territorios reclamados por nosotros, que es el territorio de la Guyana, donde este señor Ganger no ha querido reconocer que esos 159.500 kilómetros cuadrados de territorio de la actual República Cooperativa de Guyana le pertenecen al país, como lo hemos demostrado en reiteradas oportunidades. Pero también tenemos todas estas riquezas acá en la cuenca del Orinoco, industria petroquímica, ya industria, lo que sería el complejo refinador Paraguaná, en la península de Paraguaná, y por supuesto en la costa oriental del lago, toda la industria petrolera, las tierras más fértiles de América, y también la industria petroquímica en el municipio Miranda del estado Zulia. Cualquiera que ve ese mapa entiende de que Venezuela, compañero, es una mina de incuantificables riquezas. Tenemos oro, tenemos coltán, tenemos diamante, tenemos bauxita, ¿ya? Tenemos uranio tenemos también, compañeros, indispensable para la fabricación de armas. ¿De acuerdo? Esto, y no otra cosa, es lo que motiva todos estos actos de guerra a los cuales nos quieren empujar los norteamericanos con estas guerras mal llamadas de 4ª generación para provocar una guerra intestina, unas guerras civiles y luego venir ellos bajo el supuesto concepto de ayuda humanitaria que lo planteó el señor Kurtik en febrero del año pasado, 2016, de que ellos están en capacidad de auxiliarnos ya humanitariamente con agua, medicina y comida. La misma agua, la misma medicina y los mismos alimentos que ellos han venido recortando, que ellos han venido escondiendo, que ellos han venido ocultándole al pueblo venezolano y elevándolo a unos precios grotescos, de suerte que el pueblo no pueda satisfacer sus necesidades. Por último, el próximo, quiero dejar claro esto, Por último, quisiera que observáramos lo que está en pantalla. Esto es el cementerio de Punto Fijo, el cementerio municipal, donde yacen los restos de nuestro querido Ali I. Fíjense este grotesco grafito hecho por la oposición. Secesionismo ya, malditos socialistas. ¿Qué quieren secesionar? ¿El Estado, Falcón?
Primero hablaron de la media luna, donde está Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara y Falcón, unido, por supuesto, a lo que serían los Santanderes, Tunja, Pamplona, con la capital en Tunja, en Cúcuta, ¿de acuerdo? En el caso del Estado Falcón, ¿qué es lo que quieren secesionar? Dame la próxima. Quieren secesionar, compañero, la península de Paraguaná. En esta zona donde se une tierra firme con la península, hay una época del año donde las aguas rebasan la carretera, la vía. Allí Estados Unidos, lo dijo alguien por chance en estos días por Facebook, pero ya desde hace muchos años, los años 80, 90, me informaba un amigo, camarada, que estuvo trabajando en la zona, de que eso estaba dentro de los planes del gobierno norteamericano. Secesionar, bombardeando esta zona, convirtiendo esto en un gran cráter o un gran cráter para que las aguas inunden la carretera y aislar a la península de Paraguaná con las dos refinerías. Por supuesto, luego se erigirían como una nación independiente y como nación independiente pedirían que les diera la mitad del Golfo porque les pertenece dentro de lo que sería la requisitoria establecida o las normas establecidas por los acuerdos internacionales del mar. Ojo, pero tendrían frente a frente también la península de La Guajira, el sector de Colombia, o el 6%, 7% que le pertenece a Colombia, y comenzarían a presionar para entre los dos controlar el Golfo, por supuesto, controlar los 543.000 millones de barriles de petróleo. Esta es la otra razón ya del asunto. Es petróleo, es geopolítica. Ellos no están jugando la guerra. Esto es la guerra porque necesitan controlar, necesitan erigirse como un poder único a nivel mundial y sacar del juego de la geopolítica a China y Rusia, pero sobre todo a China, que le ha venido copando, colmando el territorio que hasta entonces ellos controlaban desde el punto de vista político, militar y comercial. ¿Dónde resumo yo toda mi ponencia? En esto que dice otro no menos criminal de guerra, porque ha participado de actos de guerra terribles, ha dado su voto favorable para invadir y asesinar a los pueblos del Medio Oriente y del mundo, como es el señor Henry Kissinger. Dale. Acá está. Señor Henry Kissinger, en 1973, les recuerdo que fue en el momento cuando escribió el famoso informe Kissinger, al que por favor les pido pueden buscarlo en internet y allí les va a aparecer. Y verán la monstruosidad ya de crímenes de lesa humanidad que el señor propone. Pero en este caso concreto, controlar los alimentos y controlar a la gente. ¿Qué están haciendo con la guerra económica? Controlando a la gente por el estómago, ¿ya? Porque ellos están claros en algo que decía Carlos Barr, ¿ya? No es la conciencia la que determina el ser, sino la necesidad del ser la que determina la conciencia. De allí que el presidente de la República, el camarada Nicolás Maduro, haya tomado la extraordinaria decisión de implementar la distribución de alimentos a través de los CLAC, con lo cual romperle el espinazo a la guerra económica que ellos nos quieren imponer. Controla el petróleo y controlar a las naciones. ¿No es eso lo que quieren hacer en el Medio Oriente y lo que quieren hacer en Venezuela? Controlar la reserva de petróleo más grande del mundo que alcanzaría para 500 años más de vida sobre el planeta, o sobre todo para la producción industrial y para la guerra, porque después de todo, como hemos visto, el petróleo les hace falta para mantener las casi 1.100 bases militares que dicen algunos autores, yo digo que 800, que tiene Estados Unidos dispersas a nivel mundial para controlar los pueblos. Y finalmente, controla el dinero y controlarás el mundo. No es lo que están haciendo, que incluso han bloqueado nuestras cuentas en el First National Citibank y otros bancos del mundo para que no tengamos dólares con los que acudir al mercado internacional y poder obtener lo que Venezuela requiere para seguir funcionando como una república.